que era lo que significaba. Yo las experiencias extrañas que he tenido, que han sido dos en mi vida, las he racionalizado mucho, les he dado una interpretación psicológica, pero claro, cuando Jessica me dice, yo le cuento estas cosas y me dice, pero tú ¿por qué llevas pensando en esto toda tu vida desde que tuviste todas estas experiencias? ¿Por qué te ha marcado tanto? ¿Por qué sigues pensando en ello? ¿No será que en el fondo crees pero no quieres creer? ¿No será que en el fondo te da miedo pensar que podamos estar rodeados de espíritus, que se pueda hablar con ellos realmente? Sí, claro, evidentemente me da miedo. Ya, sí, yo cuando escribía el libro pasaba... Y teníamos miedo a ese tipo de cosas, a ponernos a escribir sobre esto y que en algún momento pudiéramos llegar a creérnoslo y que de alguna manera pues eso te pueda afectar en tu día a día, ¿no? Sobre todo a la hora de hablar con la gente, ¿no? Yo recuerdo, yo he tenido una experiencia muy extraña y pasaron años, por lo menos 7 8 años, hasta que se la conté por primera vez a alguien. Luego lo empiezas a contar y siempre hay alguien que te escucha un poco más y te dice, oye, pues es que a mí también una vez me pasó esto o me pasó lo otro, ¿no? Y esto aquí en Europa es complicado hablar de estas cosas, ¿no? Porque te da vergüenza, te da miedo, siempre pues, te van a decir, pues es que te sugestionaste demasiado, pero por ejemplo, pues en Brasil no es así. Tú allí vas y coges a una persona, sea espiritista o no, da lo mismo en lo que crea, tú te pones a contar cualquier cosa rara que te haya pasado, que tenga que ver con espíritus o con lo que sea, todo el mundo te escucha y todo el mundo tiene una historia que contarte. Porque es una cuestión cultural, es una cuestión que todo el mundo da significado a este tipo de experiencias. Yo quería ahora inaugurar un tema un poco distinto porque se ha mencionado a su esposa y no está, entonces, bueno, me sabe mal. Pero el tema es que no se escuchará. Y es el tema de la mujer espectral que hay en el texto. Evidentemente, pues las autoras pues, se defienden solas y no hay nada que decir que podamos decir sobre autoras porque ya hay otras autoras que lo están haciendo. Sin embargo, sí se puede señalar sobre ciertos hombres la influencia de otras señoras que no son autoras directamente, simplemente son hombres que parecían pues como en su momento como muy grandes, muy no sé qué, y luego hay como una figura femenina detrás que sostiene un poco, que lo sostiene. Entonces, aquí empezamos a investigar, en mi caso, las novelas de bolsilibros, las del oeste y estas historietas de Bruguera, que, bueno, Bruguera, para que no lo sepáis, duró de 1910 al 87. Tuvo un mogollón de trabajadores y esta mañana desayunando me lo explicaba, que había un hermano que era franquista y otro que no, y se dieron cuenta que salía más a cuenta contratar a rojos que contratar a franquistas, porque se quejarían menos, no podían sindicarse, etc. Y de hecho el gran escritor de novelas del oeste, La Fuente Estefanía, pues eso, era un ingeniero que no podía trabajar de ingeniero porque había estado en el bando republicano y generó un sistema para escribir novelas del oeste cuando en realidad ni le iban ni le venían las novelas del oeste. Entonces, bueno, hay como grandes figuras dentro de los bolsilibros y está, bueno, a mí me impactó, Curtis Garland es de las más grandes. Y nada, y en charlas en Barcelona, pues, y en los propios textos se desveló el enorme papel que tenía su esposa, bueno, como musa, como que le daba idea, un montón de cosas, ¿no? Pero luego está Ralph Baldry, que es ciego, que no se sabía, y escribía a su esposa. Entonces hay como una serie de presencias femeninas espectrales que creo que valía la pena como salir a buscar y señalar, y no sé, si tú también lo viste. Bueno, para ti no es espectral porque vives con esto, pero...
No sé si ¿Eres querías. espectral? ¿Qué? No, que en mi parte del texto la presencia femenina es espectral, es algo lo que busco, que no está allí, y en tu parte es totalmente tangible. Porque a mí lo que me sorprende mucho del espiritismo es la presencia de la mujer siempre. Porque las grandes mediums son mujeres en todas partes. Allí en Brasil y aquí en Europa también. Entonces, no sé, siempre me ha parecido muy curioso, muy extraño. Y claro, o sea, también en la familia de mi mujer pasa lo mismo. Quien está metido dentro del tema espiritista son las mujeres, no son los hombres. Pero el tema o sea, en mi caso, el tema de la presencia femenina venía porque en mi novela, en mi parte del texto, surge de una anécdota, de una experiencia que tuvimos mi mujer y yo, una vez que visitamos no era una exposición, era una especie de, no sé cómo describirlo, una performance en el Museo Reina Sofía, en Madrid. El Museo Reina Sofía tiene una historia de espíritus bastante interesante, porque es el único caso documentado que hay en España, con bastante documentación, acerca de una institución pública cuyos responsables pidieron de manera oficial la intervención de médiums para que elaboraran un informe y, bueno, pues porque querían saber lo que pasaba ahí. Porque todo esto, cuando se estaba montando el museo y cuando se estaba montando el museo hubo un montón de problemas entre los celadores, sobre todo, el jefe de seguridad, trabajadores en general del museo que escuchaban todo tipo de ruidos, ascensores que subían y que bajaban, luces que se encendían, cadenas arrastrándose, presencias que habían visto caminando por los pasillos, sobre todo en los sótanos. Y entonces, bueno, pues una directora del museo pidió a este grupo de gente que se dedica a hacer investigaciones paranormales, que se llama el Grupo EPTA, donde está Paloma Navarrete, que ha salido mucho en Cuarto Milenio, que probablemente sea la medium más importante que hay en España, ella y Aldo Linares, que también forma parte del Grupo EPTA. El Grupo EPTA fue es conocido porque lo fundó un jesuita, el Padre Pilón, que era exorcista y trabajó mucho con la Guardia Civil para el tema estuvo involucrado en un caso de rapto de la ETA, que tuvieron, no me acuerdo cómo se llamaba, que secuestraron a un industrial, le tuvieron en un zulo. Él localizó el zulo después de que, o sea, localizó uno de los zulos donde la habían tenido por radioestesia, con tema de péndulos y varitas y cosas así, campos magnéticos. Peliculero total. Sí, es muy peliculero. Sí. Y bueno, pues llamaron al Grupo EPTA y dijeron que todo estaba, bueno, que había un montón de problemas ahí, pero que todo estaba focalizado básicamente en los sótanos. Y lo que pasaba con el Reina Sofía era que, pues antiguamente era un convento que fue utilizado como hospital durante mucho tiempo, que durante la época de la peste pues la gente se moría, la internaban ahí, no tenían lugar donde enterrarlo porque el cementerio que había en el claustro no daba más de sí, y entonces pues básicamente tenían que emparedar a los cadáveres, pero no por nada, sino porque es que no había espacio, ¿no? O sea, esto siempre ha pasado en la peste en las grandes ciudades, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades como Madrid, que están llenas de túneles históricos, de túneles de los árabes. En París todo París está horadado, lleno de catacumbas con muertos enterrados de la época de la peste, y en Madrid de vez en cuando pues hacen excavaciones para el metro y surgen túneles y surge gente que está enterrada ahí. Y en el Reina Sofía pasaba esto, y entonces, bueno, pues fue Paloma Navarrete, que fue la que emitió el informe por petición de la directora del museo, y dijo que principalmente el problema estaba en la sala de bóvedas,
que es una sala subterránea que hay donde durante una época pues encerraban a los locos violentos. Aparte de eso, pues ella dijo en un momento, detrás de esa pared hay dos personas que estaban mirando. Estaba el jefe de seguridad del museo con ella, una persona que estuvo trabajando ahí toda su vida desde que empezaron con la remodelación del convento para convertirlo en museo, y se quedó petrificado porque, bueno, pues simplemente es que habían descubierto dos cadáveres y los tuvieron que poner detrás de un pladur. Y entonces abrieron el pladur y estaban ahí detrás. O sea, este hombre sabía que esos cadáveres estaban ahí. Y esta mujer pues entró ahí y simplemente con entrar en el sitio dijo dónde estaban. Y bueno, pues esto siguió pasando durante mucho tiempo y bueno, pues un día bajamos a la sala de bóvedas y había una exposición allí que básicamente consistía en que la tenían totalmente a oscuras, con unas cuantas sillas, con un patio de butacas. Tú te sentabas ahí, la obra o la performance se llamaba Odradek. Nosotros no sabíamos qué era, no daban explicaciones a nadie sobre qué era eso. Tú te sentabas y empezabas a escuchar unos ruidos extraños, como de unas cadenas y tal, y todo eso, ¿no? Que, bueno, que entendías que era pues algo que había grabado el artista y lo estaba poniendo por megafonía, ¿no? Y de hecho era eso, ¿no? Lo que pasa es que no sabías muy bien de qué iba el tema, porque estaba todo a oscuras. Y entonces, en un momento dado, pues de repente aparecen delante de nosotros, que como que se levantan, una pareja, de espaldas. Pero como que no sabíamos de dónde habían surgido de la nada. Y en ese momento yo me empecé a acojonar. Me empecé a acojonar en plan de, pero no entiendo nada, ¿qué es esto? Pero porque habían aparecido de repente. Estuve como durante, pues no lo sé cuánto tiempo sería, durante unos segundos acojonado hasta que me di cuenta de que era simplemente un efecto óptico. De que lo que pasaba era que tú entras allí, entras en la oscuridad y los ojos tardan en acostumbrarse a la oscuridad. Lo que pasa es que pues esta pareja probablemente llevaba más tiempo y entonces lo que nos extrañó, lo que nos acojonó fue que de repente los vimos y caminaron hacia adelante, hacia la oscuridad, donde nosotros pensábamos que solo había una pared y desaparecieron. Y entonces, claro, poco a poco nos empezamos a dar cuenta de que lo que pasaba era que ellos ya llevaban un tiempo ahí, sentados, y que probablemente sus ojos ya se habían acostumbrado con más rapidez que los nuestros a la oscuridad, y que lo que pasaba era que lo que ellos habían visto de repente que había como un hueco en la pared por donde se podía entrar a otra sala, pero nosotros eso lo veíamos como oscuridad total. Y entonces, claro, el efecto que se produce de dos personas que espectralmente atraviesan una pared había sido un efecto que habíamos recibido nosotros. En sus ojos habían visto otra cosa completamente distinta. Pero durante el tiempo que a nosotros nos duró ese efecto, a ella le da igual, claro, porque ella está acostumbrada a todo tipo de historias. Pero yo durante 30 segundos pensé, ¿y si es verdad todo esto que ella me cuenta? ¿Y si es verdad? Y entonces durante esos 30 segundos pues la mente se te tambalea un poco el castillo de naipes sobre el que has construido la realidad, ¿no? Luego ya cuando nuestros ojos se acostumbraron, pasamos a la sala y vimos que la sala donde había pasado esta gente era donde tenían montado el grupo de sonido y todo esto, ¿no? Y bueno, pues salimos de allí pensando, pues qué interesante, ¿no? Qué performance más inteligente, ¿no? Que está montada para engañar a tu mente, sobre todo si tú sabes del pasado del museo, porque eso también influye en tu manera de percibir las cosas y todo esto, ¿no? Y entonces a raíz de eso, pues construir mi parte, construir mi ficción. Pero hace poco, la semana pasada, de hecho, bueno, pues como yo he montado mi parte en torno a esta obra y en torno a la obra del artista que montó esto, Dora García, que ganó el Premio Nacional de Artes Plásticas el año pasado o hace 2 años. Es una mujer de Valladolid.
pues me animé a ponerme en contacto con ella y a decirle, oye, mira, que hemos escrito un libro donde hablamos mucho de tu obra, te lo quiero mandar y todo esto. Y entonces yo había contado esta experiencia que os acabo de contar, pues la había contado en Twitter, ¿no? Pues para que ella supiera un poco cuál era el punto de inicio de la novela, ¿no? Y se lo dije. Y me dijo, ah, qué interesante, Roberto, y tal. Y, bueno, yo no sé si sabes que cuando montamos la performance esta, Odrade, recibimos un montón de comentarios de celadores, de gente que asistió a vamos, de gente que entró ahí en la sala de bóvedas y un montón de historias de que vieron presencias, que vieron una mujer vestida de blanco, que vieron cosas. Y que este tipo de, bueno, pues de cosas y de experiencias extrañas que se decía que pasaban en el Reina Sofía antes, pues en la época aquella en la que fue Paloma Navarrete y tal, se siguen produciendo. Lo que pasa es que el museo lo tiene silenciado, lo que pasa es que lo tiene silenciado hasta cierto punto, porque aprovechan la sala de bóvedas para que ciertos artistas que tienen interés en el tema del espiritismo, de la memoria y todo esto, monten obras que tienen que ver con el pasado del museo. Y no sé, me pareció muy extraño que pues eso, que siga ahí todavía el rollo de los espíritus en el Reino Museo. Yo cuando fue a Madrid intentamos bajar, pero no lo logramos. No, porque estaba cerrado. Entonces. Y eso, la artista se llama Dora García y el prólogo es del colectivo Juan de Madre, que también había conocido la obra de Dora García. Así que cierra un poco este... Había como coincidencias. Sí. Y nada, y no sé, a ver... Ok. Vale. Otra cosa que quería comentar, él lo adelanta un poco antes, que cuando empezamos a escribir nos daba miedo. A ver, no sé por qué pasa, aquí vengo sin teoría, me encanta citar gente y tal, pero no tengo gente que citar en esto. Es que a veces escribes algo y luego pasa de verdad. Entonces yo no he leído a Philip Roth, no he leído a nadie diciendo esto, pero pasa. Entonces, como ya me ha pasado varias veces, ya voy con prudencia, rollo, a ver lo que escribo porque luego se cumple. Y luego también sucede que a mucha gente le sucede que sus primeras obras, si tiene libros a los 18, 20 años, luego las odian. Porque tu yo ha cambiado y yo mi primera novela, si pudiera borrarla, intenté borrarla de Goodreads de un montón de modos y fracasé. O sea, es que estoy en ello, que quiero borrarla, ¿no? Y sin embargo, aquí no solo que sienta, porque han sido 5 años, que sienta que mi yo es el mismo yo y todavía me sienta cómodo con la novela o no. Es que me he aproximado, o sea, me he autoprofetizado a mí mismo de algún modo muy raro y al inicio estaba convencido de ser una persona pues muy escéptica, había pasado por experiencias muy religiosas y ya estaba en el otro lado completo del espectro y nada, pues escribir sobre espiritismo, escribir sobre los túneles de realidad de otra gente, como otros modos de ver el mundo que encajan o no encajan, pero en todo caso son operativos, pues me ha transformado como persona. Entonces en este sentido, este libro pues para mí supone un poco más por esta transformación y porque tengo la impresión que van a pasar los años y todavía voy a estar como muy feliz de esto. Y bueno, comento el otro punto y te paso la pelota. Después hay otro tema que, a ver, escribir es bastante narcisista y bastante solipsista, es un ejercicio muy individual, comparado con hacer cómics en equipo, ya es más en equipo, pero luego hay artes que son completamente, todo se hace con otras personas. Aquí no. Entonces, escribir con otra persona, aparte de que me ha hecho aprender mogollón del oficio, me ha permitido experimentar, o sea, la amistad tendrá muchas, digamos que la amistad tiene muchos matices y hay muchos modelos de amistad, ¿no? Y hay como un modelo de amistad a lo mejor perdido, que es la amistad epistolar, que siempre me recuerdo
Lovecraft y su círculo fundiéndose a cartas y da